Buenas noches. Disculpen la tardanza, permíteme, solo voy a, licenciada. No tenga pena, voy a licenciada. habilitar para poder presentar para poder habilitar la presentación. Aprender a ser inteligente cuando es. No, no estoy grabando. No, tengo. Entonces, que no te va a ir mal. Sos muy terco, necio para hablar. ¿Pueden ver la presentación? Sí, licenciada. Sí, se ve, licenciada. Licenciada, buenas noches. Solo una consultita. Dígame. Fíjese que solo quería saber, usted nos mandó un archivo donde dice filosofía del derecho. Sí, también... perdón, se me olvidó, lo mandé por equivocación pensando que les había mandado en la segunda clase, pero no se preocupen. Ah, bueno, y aprovechando, ¿será que los que no se los que se van a examinar en segunda retrasada se pueden examinar con usted? Si le hacen los pagos a tiempo y los habilitan a tiempo, sí. Muchas gracias, licenciada. Servirle. Solo me permiten un momento, me voy a tomar una pastilla de la presión que tengo mucho dolor de cabeza y ya me quedo con ustedes toda la clase. Bueno, hoy sí. Vamos a grabar la clase. Recording in progress. Bueno, buenas noches, compañeros. Algunos compañeros me dijeron la vez anterior que tuvieron problemas, que no habían podido ingresar a la clase anterior. Y hice una presentación más amplia de la que había hecho el compañero, donde lo que vamos a hacer aquí, además de lo que ya se les indicó en la clase anterior, es incluso ver unos cuadros comparativos sobre en las fuentes de derecho internacional privado, que ya se les había indicado anteriormente. Permítame, solo voy a inhabilitar a los compañeros que tienen sus micrófonos encendidos. El que quiera participar lo puede hacer posteriormente. Bueno, como bien les indicó el licenciado Luis, cuando hablamos de fuentes del derecho se recordarán que vienen del latín front o frontis, que es manantial agua donde brota de la tierra. Aplicada metafóricamente a la ciencia del derecho, la podemos considerar que es el lugar que da origen a las normas jurídicas o a las diferentes ramas de las normas jurídicas, en este caso al derecho internacional privado. Por su parte, L. Oppenheimer señaló
el Tratado de Derecho Internacional Privado, el Tratado del Derecho Internacional Público es fuente de derecho, es el nombre dado a un hecho histórico del cual nacen reglas de comportamiento con fuerza legal. Y como fuentes de derecho pueden clasificarse las fuentes reales. Se recordarán que eso siempre lo vemos en Derecho 1 y Derecho 2. Las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Esas son las clásicas que conocíamos. Las fuentes formales son las que engendran la norma jurídica y así las normas jurídicas pueden nacer bajo aspectos de una ley, de una regla constitucionaria, de una disposición jurisprudencial y de una opinión doctrinal, etcétera. Recuérdense que en Guatemala, de conformidad con lo que establece la ley del organismo judicial, la única forma de crear ley es a través de el proceso legislativo, que las disposiciones constitucionarias, por ejemplo, en el área laboral, se dan siempre y cuando no contravengan la ley y que en el cuanto al tema de salarios, que no pase cierta cantidad de dinero lo que se va a pagar en especie. Eso yo sé que todos ustedes lo manejan, solo estamos haciendo un pequeño recordatorio de lo que es nuestro derecho. Y las opiniones doctrinales vienen para servir, por ejemplo, para darle un mayor sustento a las normas, las leyes. ¿Por qué? Porque nuestros legisladores, como parte de nuestra clase, vamos a verlo en las últimas clases, y es de que en Guatemala todavía no se tiene una técnica legislativa adecuada. Eso hace de que queden muchos vacíos de ley o leyes en blanco, como les habíamos dicho anteriormente, y creo que uno de ustedes precisamente, una de las clases me lo manifestó. También vamos a establecer que, como les había dado los dos artículos que establecía tanto la jurisprudencia en materia civil, procesal civil y mercantil, y la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, hasta les di los artículos, se recordarán de eso. Estas vienen a complementar la ley y lo debemos de, en una casación, pues las podemos citar, pero también en el caso de la Corte de Constitucionalidad ha establecido que ellos se pueden separar de esa jurisprudencia, y si es solo una sentencia, estamos hablando de un referente. Si estamos hablando de en materia procesal civil y mercantil, después de 5 sentencias, si hablamos de jurisprudencia o doctrina legal, como se le indica. Para el jurista Francisco Jenny señaló en su libro Métodos de Interpretación y Fuentes del Derecho Internacional Privado Positivo, entiende por fuentes formales del derecho positivo lo imperativo de autoridades externas al intérprete con virtualidad bastante para regir sus juicios, cuando tiene por objeto propio e inmediato la revelación de sus reglas destinarias a imprimir una dirección de valor jurídico. Y como ya lo habíamos visto anteriormente, pues no nos vamos a quedar mucho tiempo en esto, que las fuentes reales están constituidas por aquellos elementos metajurídicos que propician el contenido, que es más allá de las normas, sino que estas fuentes va más allá, es superior a la propia ley, sino que es el contenido de hechos y situaciones que ameritan que en determinado momento el legislador propicia la creación de una norma jurídica, y estas situaciones pueden ser de carácter sociológico, político, económico, religioso, etnográfico, cultural. Si yo les preguntara a ustedes alguna de estas razones por la creación de la ley, motivos políticos, ¿cuáles me pudieran decir? Los conflictos entre países. Pero estamos hablando de derecho internacional privado. ¿Y por qué en determinado momento es necesario que un Estado cree normas para las situaciones políticas? Para las elecciones. Perdón, Eliseo. Recuérdense que, por ejemplo, en todo el ámbito político o sociopolítico, porque va de la mano, permíteme. Gladys, disculpa, estoy dando clase. Adiós. Cuando hablamos, por ejemplo, de elementos políticos, se recuerdan que nosotros tenemos una ley electoral,
y de partidos políticos. Cuando hablamos de situaciones eminentes políticas, estamos hablando de las situaciones de política, ya sea de carácter interno, que van a tener una consecuencia jurídica en el actuar de la ciudadanía. ¿Cuáles son las políticas públicas, las políticas de Estado? ¿Cuáles son y cuando hablamos de estas políticas, son mecanismos para que funcione adecuadamente el Estado o que se cumpla con un ordenamiento jurídico adecuado? Cuando estamos hablando de carácter sociológico, estamos hablando de la determinación de cómo es una sociedad y en base a estos elementos de esta sociedad crear las normas jurídicas. Y cuando hablamos de eminentemente económico, aquí hablamos de, como decía Marx, en filosofía, que la superestructura va determinada por la base. La base va a crear la superestructura y se recordarán algunos de ustedes una de las definiciones clásicas de derecho que nosotros, que es el derecho, es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Entonces vamos a ver que todos estos elementos, cuando hablamos de religiosos, les decía anteriormente que hay países como Arabia, algunos países de los países árabes, que sus normas jurídicas están eminentemente sí, esa fue una ley que viene aparejada con una donación, pero que trae una contraprestación. Nadie, diría un amigo, nadie da algo sin esperar nada a cambio. Muchas veces lo decía así y no estaba del todo de acuerdo con él, pero sí, se aprobó una ley como una contraprestación a estas donaciones porque el Estado de Guatemala no había cumplido o no tenía los recursos legales para dar las vacunas, la Moderna, que eran de 2 dosis y que sí han estado enviando las dosis para muchos estudiantes, incluso estudiantes que ya se están vacunando. Etnográficas, cómo es la forma del Estado, culturales, como les decía, cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra formación, nuestro pensamiento. Y creo que si gusta les dejo la presentación, pero ¿cuáles son las fuentes formales? A su vez las vamos a clasificar en fuentes directas, nacionales, internacionales, y para que avancemos me interesa más ver con ustedes un elemento ya le habíamos dicho en la anterior, las nacionales y la jurisprudencia. Me recuerdo que en la presentación anterior pues les había determinado cuál era el elemento objetivo de la costumbre, se recordarán. Y esta, por favor, la costumbre impera en ambas, nacional e internacional, pero ¿cuál es el elemento objetivo? Hay un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Eso es objeto de examen. Estoy viendo cómo hacer el examen para que se les haga más fácil por la cantidad de estudiantes, de que ya solo estén las preguntas y respondan y ya pueda pasar los 300 y algo estudiantes. Les vuelvo a pedir, por favor, ojo, que les estoy poniendo del artículo 24 al 44 de la ley del organismo judicial, y eso significa que posiblemente les voy a poner alguno de esos artículos en el examen para que los lean. Bueno, porque costumbre, como veo que no se acuerdan, es el actuar de la repetición uniforme y prolongada en el tiempo, cierto uso o actos contenidos jurídicos en la esfera de las relaciones. Aquí sí vamos a hablar de las relaciones que se den en un lugar determinado, pero que tienen una eficacia jurídica dentro de la población. Para que la costumbre sea considerada como una fuente formal de normas jurídicas, se requiere que concurran 2 elementos clásicos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Ojo, si yo en el examen le pongo, compañero, están en la presentación que les mandé, que son, ya lo dije la vez pasada, del 24 al 36,
al 35 y del 37 al 44 de la ley del organismo judicial. Entonces vamos a establecer de que para empezar tenemos que establecer que hay un elemento objetivo que en latín implica inverata consentudo, que es la práctica reiterada de una conducta que se ha venido dando vez tras vez, una vez, otra vez, y se realiza a través del tiempo. Esto es importante porque yo les recordaba anteriormente que el solo pacta sunt servanda tenía también mucha correlación con este elemento de la costumbre y de estos elementos en derecho internacional, tanto privado como público. Y el elemento subjetivo, que es opinion juris su necessati, el convencimiento de que la observancia de la conducta es obligatoria para todas las personas, y eso es muy importante en derecho internacional privado. Entonces, ahora sí ya saben los dos elementos, porque sí son elementos de examen. Por la jurisprudencia ya les había dicho que era la elaboración de normas jurídicas mediante la asignación de fuerza obligatoria a resoluciones dictadas en el desempeño de la función jurisdiccional. Ya no voy a reiterar que en Guatemala son 5 sentencias de conformidad con el artículo que les di del Código Procesal Civil y Mercantil, porque eso ya se lo he dado varias veces, y de lo conformidad hasta les volví a reiterar el artículo que establece la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Sin embargo, sí les voy a reiterar lo que establece que en las legislaciones de derecho escrito, la jurisprudencia, cuando hablamos del derecho escrito nos estamos refiriendo al common law, a la fuerza obligatoria de los precedentes tendrán como origen precepto legal que los dote de vigencia y que determinará los requisitos para que esa jurisprudencia sea obligatoria en la legislación de derecho escrito. Entonces nosotros tenemos una legislación de derecho escrito. En el caso del common law, en los países de derecho constitucional, la costumbre es la que consagra la obligatoriedad de la jurisprudencia, complementándose el binomio adecuado a un sistema jurídico, que es en los países de tipo anglosajón. Nosotros sabíamos derecho escrito, todo está escrito en nuestras leyes, los jueces no se pueden salir del ámbito que ya está legislado por los jueces y por los legisladores. Entonces los jueces deben de aplicar la ley en el ámbito en que ellos tienen la jurisdicción y la competencia. Y vamos a establecer también que en los países de tipo anglosajón, la costumbre es producto espontáneo. ¿Por qué? Porque van produciéndolo en la vida social de forma amorfa e indefinida. Y entonces aquí, en estos países que tienen la costumbre, van a consagrar la jurisprudencia como tal. Si la costumbre por sí sola rigiera la colectividad, imagínense qué problemas había, una afectación permanente en el principio de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si la costumbre hoy es una y después se cambia y van cambiando la jurisprudencia sin que la normativa legal esté encuadrada para darle seguridad jurídica a las personas, podríamos tener una infinidad de problemas, pero es casualmente la jurisprudencia la que le da la conjectura y la definición que le hacen falta en aras del principio de seguridad jurídica. Por eso, por ejemplo, en países como Estados Unidos e Inglaterra tienen compendio, a diferencia de lo que nosotros leemos, por ejemplo, del Código Penal, Código Procesal Penal, la doctrina, que yo sé que algunos, por la carga de trabajo muchas veces y el cansancio, ya no les da tiempo de leer doctrina, y a veces en esos nos cuesta un poco. Y algunos compañeros dirán, pero mire, yo trabajo en un bufete jurídico y nosotros tenemos la costumbre que así se hacen las cosas y así es lo correcto y así nos ha resultado. Pero muchas veces hay prácticas tribunalicias que ni siquiera son adecuadas, ni siquiera están encuadradas en derecho, que están violentando la norma jurídica y los principios generales de derecho, como la justicia, la equidad. Y es decir, vamos a ver, perdón. Sí,
Sí, mire, yo creo que en la vida todo tiene, Ángel, sus beneficios. Porque, por ejemplo, yo les digo, yo tengo ya 16 años de pertenecer al MP. Yo bromeaba que ahí vivían amigos que tenían un inventario, ya me inventaría, ya me institucionalicé. Pero me sigue gustando el MP, sigo creyendo en la justicia y creo que esta carrera es una carrera apasionante, ya sea en las áreas que ustedes deseen interactuar, deseen trabajar, siempre y cuando sea algo que les guste y lo hagan con principio. Creo que es una carrera súper dichosa. Bueno, es decir, que en países con un sistema escrito, la jurisprudencia desempeña un rol complementario de carácter interpretativo e integrado, mientras que en países con sistemas constitucionarios la intervención de la jurisprudencia es imprescindible y vital. Si yo les digo, les pusiera que Guatemala es un país de derecho escrito, ¿qué me contestarían ustedes? ¿Es verdadero o es falso? Nélida. Nelly, sí, Es Nélida. verdadero. Verdadero. Es cierto, porque nosotros todo está formado con la ley. Y como dice el artículo 10, la interpretación de la ley del organismo judicial, la tenemos ya de forma escrita. Ahí están las formas de interpretación que vamos a ver que dio Carlos Federico Saben hace muchos años. Mientras que Estados Unidos, por ejemplo, si yo les digo que es un estado con un derecho escrito, ¿qué me contestarían ustedes? Que no. No, es un país con costumbres. Incluso hace algunos años, cuando yo todavía estudié filosofía del derecho, hace muchos años, para no decir mi edad, diría mi hijo, sino que qué complicado, pero leí un libro de Habermas, era un escritor que lo cita mucho para el doctorado de filosofía del derecho. Y lo más increíble, que a veces las costumbres o reglas que ellos tienen, porque si tienen ley, tienen algunas disposiciones que se van a complementar con la jurisprudencia. Pero en Inglaterra tienen una ley positiva. No sé qué pasó con la licenciada Irma Borrayo, compañero Herbert, que me estaba poniendo con la licenciada Irma Borrayo. Entonces, en el caso de Inglaterra, tenía una ley contra las brujas, que es de 1789, pero que nunca ha sido derogada. Y no ha habido un juicio de brujería o en contra de la brujería desde hace muchos siglos, pero es una ley que todavía está positiva, más no vigente. Que tenemos que tener muy claro que el positivismo es porque la creó un organismo legislativo. Sin embargo, no hay vigencia porque no han habido sentencias en más de 100 años, pero no la han desechado del ordenamiento jurídico. Entonces, también creo que en la anterior también le había puesto que son fuentes formales internacionales aquellas maneras de crear normas jurídicas que obligan a más de un Estado. El carácter internacional se lo da una fuente, el hecho de que sean susceptibles de crear una norma jurídica cuya vigencia sea común a dos o más estados. El jurista Ramón Orrey y Arregui consideró que son fuentes de internacional aquellas que, atendiendo al principio de la comunidad jurídica entre los pueblos civilizados, surgen en atención recíproca conveniencia de sus súbditos. Bueno, ahí lo único diría yo, que somos pueblos civilizados y algunas veces hasta nosotros mismos en determinado momento y ante determinada situación, encéndeme la luz, por favor, pudiéramos actuar de forma incivilizada. Entonces, pero se supone que somos pueblos de que hemos buscado la paz, que hemos firmado convenios, tratados, en los que se busca el beneficio para nuestros connacionales cuando estamos hablando de derecho internacional privado. Y en el caso de Guatemala, Guatemala ha firmado infinidad de convenios de derecho internacional privado, de derecho internacional público, de derechos humanos. Vayan a ver la mayoría de los convenios sin
yo creo que sin saber las consecuencias jurídicas o las obligaciones que adquieren de una vez, firman y aceptan todo lo que nos están proponiendo. Pero sí, también tenemos que tener en cuenta que las fuentes formales internacionales que estudiaremos en este curso van a ser los tratados internacionales, la costumbre internacional, la jurisprudencia internacional. Les decía anteriormente que antes de la Convención sobre los Derechos de los Tratados, la Convención de Viena, es de 1959, si más no recuerdo. Durante mucho tiempo habían firmado, había un hábito de arraigado que los tratados como fuente formal internacional, puesto que el tratado no es propiamente la fuente, solo es el resultado del consenso expreso entre los sujetos de las comunidades internacionales. Decía un momento, el tratado realmente no es una fuente, sino que es el convenir por los representantes de los diferentes estados o de entidades con representación jurídica como la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, la OEA, el BID, la OIT, que se firman convenios, pero los estados en representación, realmente el tratado no es la ley, sino es el convenio de los consensos mínimos que deben de prever entre los estados o los derechos que van a surgir hacia a esa comunidad internacional. Y que la verdadera fuente formal, o sea, la manera de las normas jurídicas, es el acuerdo de voluntades entre entidades estatales, soberanas y organismos internacionales para crear una regla de conducta que regular sus relaciones. Esta definición de los tratados, ¿qué les parece y a qué se parece? Si lo tuviéramos que comparar en el derecho civil. Alguno tiene su código civil y me busca el 1251. Aquí lo tengo, 1251. Uh-huh. El negocio jurídico. Exactamente. ¿Lo leo? Sí. Sí. Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declare su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Hay otro posterior que dice que hay negocio jurídico cuando dos o más personas. No sé. No lo encuentro, que en los posteriores al 1250. Es que, perdón, el negocio jurídico. El 1517, licenciada. Ese es el contrato, pero es que, ojo, el negocio jurídico, si no, yo ya me estoy acordando de la doctrina, disculpe, a mí me gusta leer mucha doctrina. El negocio jurídico implica una oferta al público y que dos o más personas deseen crear, modificar lo que es el contrato. Por eso el negocio jurídico es mucho más amplio que el contrato. El negocio jurídico es el género y la especie es el contrato. ¿Por qué? El negocio jurídico ya va implícito a la declaración de voluntad. Yo ofrezco que voy a vender, por ejemplo, mis códigos que sirvieron para mi examen técnico profesional y uno de ustedes decide comprármelo. Allí ya nace el negocio jurídico. Se presiona, yo lo ofrezco la oferta al público y uno de ustedes me ofrece una cantidad y ahí perfeccionamos el contrato. Pero sí tienen que revisarlo porque en la parte, déjenme traer mi código civil, permítanme que ese no lo voy a traer. Entonces, si ustedes ven el consentimiento, la validez, igual para que un tratado tenga su efecto, van a hacer la declaración de voluntades de varias personas que tengan representación, porque imagínense que un ministro de el MIDES quiera firmar un convenio
de relaciones internacionales, si él no tiene la calidad jurídica, ¿la podría realizar? Ojos, ninguno se acuerda de eso. Cuando ustedes ven el 1251, lo deben siempre de integrar con el 1319, 1320, que es el que habla todo lo que es sobre las obligaciones, y 1517, el 1519, si más no recuerdo. Y se recuerdan que ya les había hablado del pacta sunt servanda, el 1519, que va implicado porque en el Código de Derecho Internacional, la Convención sobre los Derechos de los Tratados, sí habla de una vez que anteriormente a esta convención pues no habían tratado y que se debería de observar la costumbre y que esto se hace de muy buena fe. Y ya les había dado el otro principio de derecho internacional privado. Para este jurista, Oppenheimer indicó en su libro Tratado de Derecho Internacional Público que la base del derecho internacional es el consenso de estos Estados miembros de la Comunidad de Naciones, y es evidente que han de existir tantas fuentes de derecho internacional como hechos en virtud de los cuales llega a existir dicho consenso. Aquí el pacta sunt servanda es que el pacto es ley entre las partes. Desde que yo estoy de acuerdo con otra persona, ya nos obligamos. Pero también hay otro principio en latín que es solo consenso, o solo el consenso se obliga a uno. Bueno, pero cuando este jurista Oppenheimer hace esta definición en los tratados, siempre está hablando de comunidades, miembros de los estados. Pero, como les decía anteriormente, ya no están solo los estados, sino hay organizaciones que tienen representación jurídica y que también firman estos convenios. Entonces, el tratado no solo va a ser firmado entre estados, sino entre estados, organizaciones que tienen internacional, que tienen esta calidad, que pueden firmar convenios y tratados o declaraciones. Porque si hay diferenciación entre tratado o convenio, se considera un sinónimo, pero cuando hablamos de declaraciones, sí es diferente, y en la ley de los tratados lo podemos ver. Eso lo van a ver, estoy casi segura, en este curso de Derecho Internacional Privado. No sé quién les está dando la clase este semestre. Y a igual como establecía en el Código Civil, en el 1252, si más recuerdo, les establece, perdón compañeros, cuando les hablo de que el negocio jurídico es entre una o más personas, es una definición doctrinaria que la usaban mucho. Permítame, solo tengo el libro ahorita de obligaciones de un tratadista español muy bueno, Bejarano Sánchez. Es un tratadista mexicano. El 1252 del Código Civil también tiene mucha significación con lo que son estos tratados, porque el Estado, lo mismo que el individuo, puede prestar su consentimiento, bien sea directamente en virtud de una declaración expresa, de forma tácita, comportándose como no se hubiera comportado si no hubiera consentido ese tratado o ese convenio. Y para el jurista Carlos Avellano García, él es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de la UNAM,
considera que precisamente se necesita el consentimiento expreso que se da cuando los estados consientan un tratado estipulando ciertas reglas que van a cumplir sobre la conducta futura internacional de las partes. Esto es muy importante porque de conformidad con esta Convención de los Derechos de los Tratados se habla y se ha sugerido, incluso creo que hemos tenido muy buenos internacionalistas en determinado momento cuando Guatemala ha suscrito algunos convenios en los que los internacionalistas le han dicho a los representantes del Estado de Guatemala: firme este convenio, pero deje la reserva. Cuando un Estado deja una reserva, es indicar que no puede cumplir con alguno de los artículos o algunas de las obligaciones que conviene el tratado por no estar en las condiciones. Alexander, si quiere me hace la pregunta porque ahí me quedé en una duda con lo que me está explicando. A todos los convenios, mire, independientemente si sean de derecho internacional público o privado, fíjese que yo compré un libro que hablaba precisamente del convenio de creación de la FESI. No sé en dónde quedó porque desapareció de mi casa o nunca lo hemos encontrado y ya no he visto que lo hayan publicado posteriormente. Pero todos los convenios van a tener una vigencia y también las partes pueden en determinado momento derogarla, dejar las estipulaciones, las reservas por las cuales no pueden cumplir, o también acuérdense que como son convenios entre las partes, también las personas pueden decir ya no más, que ya no quiero estar adscrita a este convenio y renunciar a ellos. Yo les sugiero que de verdad, para conocer muy bien el derecho internacional privado, lo primero es leer esta ley del derecho internacional público, que lean la Convención sobre los Derechos de los Tratados. Y el libro para nosotros fue obligatorio en el tiempo que nosotros estudiamos, del doctor Villagrán Kramer, que él había sido vicepresidente en el caso de Guatemala, pero era uno de los mejores internacionalistas, falleció hace algunos años, pero él sí hablaba mucho precisamente de estas obligaciones de los estados al suscribir convenios. El consentimiento para el doctor Avellano es tácito y este es el consentimiento implícito o consentimiento manifestado por un comportamiento por parte del Estado o los representantes del Estado que han adoptado la costumbre de someterse a ciertas reglas de conducta internacional y al acuerdo de voluntad entre los estados. Por claridad se le denomina tratado internacional. También les hacía la comparación, como les estaba haciendo la comparación del negocio jurídico con el contrato. Podemos definir el tratado como una especie de género del acto jurídico y por ende una doble o múltiple manifestaciones de voluntades de sujetos de la comunidad internacional. ¿Por qué les pongo sujetos? Porque no solo son estados, con intenciones lícitas de crear, modificar, extinguir, transmitir o conservar, aclarar, respetar, constatar, certificar, etcétera, derechos y obligaciones. Lo tengo acá, se llama el derecho de los tratados. Si quieren, antes de terminar la clase, me levanto y se los muestro. Analizar, por favor, la parte considerativa de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados. Precisamente les doy los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7. Si la tienen a la mano, lo podemos leer para ir avanzando, porque yo sé que ya cuando terminan las clases ustedes están cansados, pero tal vez este fin de semana es un fin de semana largo y aunque sea una leidita que puedan dar por lo menos a la ley del organismo judicial, un paso a la vez. Yo tengo la Convención de Viena. Regáleme el artículo 1, disculpe, compañero. Artículo 1. Alcance de la presente convención. La presente convención se aplica a los tratados entre estados. Ese es el 1. El 2. El 2. Términos empleados. Para los efectos de la presente convención, A. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional.
ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. B. Se entiende por ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, según el caso, el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. C. Se entiende por plenos poderes un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado. D. Se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a este Estado. E. Se entiende por un Estado negociador, un Estado que ha participado en la elaboración y adopción del texto del tratado. F. Se entiende por Estado contratante, un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado. G. Se entiende por parte, un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor. H. Se entiende por tercer Estado, un Estado que no es parte en el tratado. Y se entiende por organización internacional, una organización intergubernamental. ¿Sigo? Sí, sí. 2. Las disposiciones del párrafo 1 sobre los términos empleados en la presente convención se entenderán sin perjuicio del empleo de estos términos o del sentido que se les pueda dar en el derecho interno de cualquier Estado. 3. Acuerdos internacionales. Ese es el artículo 3 ya. ¿Sigo? No, sí, el 3 y el 5. Vamos a ver si algunos compañeros. Disculpen, compañeros, si fíjense que no he logrado estabilizar mi presión. Entonces, hay momentitos que si ven me estoy tocando un poco la cabeza, pero sí me duele mucho. O sea, me tomé una pastilla de la presión, pero no se me estabiliza. Pero sigamos. Y así, que quiero llegar les hago un cuadro comparativo, y ese cuadro comparativo puede venir en el examen. Entonces, pero quería que leyeran esto para que puedan entender por qué es ese cuadro comparativo. El 5 por el 3, compañera. 3. Acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito de la presente convención. El hecho de que la presente convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre estados y otros sujetos de derecho internacional o entre estos otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectará a. Al valor jurídico de tales acuerdos. B. A la aplicación de los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la presente convención a que estuvieran sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de una convención. C. A la aplicación de la convención a las relaciones de los estados entre sí en virtud de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos del derecho internacional. Artículo 5. Tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados adoptados en el ámbito de una organización internacional. La presente convención se aplicará a todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización interna nacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional, sin perjuicio de cualquier norma pertinente de la organización. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir las próximas clases, pero me interesa que sí los lean. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver, disculpe. al analizar, ¿sí? Para regular. Si se dan cuenta, en este artículo 7 ya habla no solo de los tratados entre estados y estado, ya habla de estas entidades. Y hay algo muy importante, un compañero me decía que por qué en la definición de los tratados no debería de ser más amplia al indicar que deberían de ser, que no hubiera
como el Tratado de Libre Comercio, que era ampliarse el conocimiento que no adolece de vicio. Cuando estamos hablando que sea licitud, la licitud implica uno de los elementos de estos convenios. Se supone que no debe de ser, se supone que no debería de un Estado obligar a otro que suscriba un convenio. ¿Qué es lo que pasa? Que en la realidad, muchas veces por una situación económica, muchas veces ni siquiera es para los propios ciudadanos, sino beneficio entre el que está representando al Estado, llámese Jimmy Morales o el ministro de Relaciones Exteriores, que son las personas que tienen esos nombres que precisamente hablaba, de que tienen esos plenos poderes plenipotenciarios para suscribir un convenio, para ratificarlo o para adherirse a un convenio que ya está firmado y realizado. Entonces, sí se supone que cuando firman un convenio no deben de obligarlos en ningún momento, no debe de haber ninguna forma de vulneración a estos derechos. Sin embargo, en la realidad muchas veces por la parte económica, no sé por qué nuestros jefes de Estado siempre andan buscando beneficios y firman cuantas cosas les dan. Permítame un momentito. Entonces, esa es la realidad. Licenciada, Ujú. para regular su presión antes de que cierren las tiendas, si no tiene una mineral con Fíjese que tengo los sartán, limones. tengo los sartán y ya he comprobado que hay momentos en que hoy, por ejemplo, desde la mañana me sentía mal, me tomé una, pero era tanto la presión que hasta vomité. Es que Sí, fíjese, licenciada, disculpe, yo me he sentido así, me quito los zapatos, póngalos en el piso, de ahí los eleva, los pone en alto y tome agua con hielo. Ah, bueno, entonces eso voy a tomar porque ya me tomé los sartán Ah, porque, y otra cosa, la pantalla le va a afectar más su presión, porque todo lo que es tecnología, cuando nuestra presión está alta, se sube más. Tal vez Entonces, sí sea eso, porque sí, hoy pasé eso es lo que la tiene todo el ahorita más tiempo. tensa. Ajá. Pero no se preocupe, quiero que avancemos porque ya vienen los exámenes finales. Sí, pero es más Parciales, ¿verdad? importante su salud. No, no se preocupen. Mire, que estar con ustedes no van a creer muchas veces la presión o los casos del trabajo que a veces uno siente que quisiera resolver el mundo. Y sin embargo, por lo menos tratando de ir haciendo caso a caso, me ayuda el estar con ustedes. Es una presión distinta, pero es una forma de incentivarme día a día a tratar de dar lo mejor de mí, a poder mejorar y pues compartir con ustedes que hoy quiero ya ingresar al doctorado de ciencia Mira si le sirve a la institucional Yeye o a tu mamá. para ser mejor y compartir Compartila. más información con ustedes y que cada día tengamos mejores profesionales. Entonces, sí sí es un elemento que no lo estén presionando, porque se supone que el Estado debe de representar a la ciudadanía y por ende buscar el beneficio para la ciudadanía, no el beneficio económico personal, pero sin embargo, díganme ustedes cuántos de los presidentes que hemos tenido ya en esta era democrática no han firmado convenios que han sido hasta cierto punto en deterioro para el Estado de Guatemala. ¿Por qué? Porque al firmarlo ya nos obligamos a cumplir con ellos y el incumplimiento de ellos nos ha traído aparejado muchas sentencias a nivel internacional. Para decirle que entre los estados más sancionados entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos está Perú, y adivinen quién es el otro país que entrando una denuncia le dan con lugar para que suba a la Comisión Internacional. Le dijo. ¿Mm? Ah, bueno. Está bien. Entonces, entonces es muy importante que analizar los tratados como fuentes internacionales de derecho internacional y de derecho internacional privado, es necesario que analicemos una breve comparación con la ley,
Estamos hablando de la ley interna para establecer cuáles son los rasgos comunes de los dos y los rasgos diferenciales. La fuerza de obligatoriedad en caso de que las mismas fueran antagónicas, para señalar primero la iniciación de los tratados y las leyes respecto de los gobernantes de los estados contratantes. Entonces, esta era una de las que me interesaba que viéramos. Como ustedes ya habían visto la clase anterior con el Luis, que les dio precisamente el material que yo les había pedido y que él compartió y les dio la clase, ahí en lo que hemos hablado de lo que es los tratados y lo que es la ley, podemos establecer que el tratado es de cumplimiento heterónomo, es decir, que su cumplimiento no depende de la voluntad, no de la voluntad depende de los estados o organizaciones obligadas para su acatamiento. Es decir, que su cumplimiento no depende de la voluntad de los estados parte. Ya cuando está firmado el tratado, para su acatamiento, en segunda instancia, también la ley, estos son los rasgos que son similares. El cumplimiento es heterónomo, es decir, que su cumplimiento no depende de la voluntad del obligados para acatarlo. Es decir, cuando estamos ante una ley, la ley tiene carácter coercitivo cuando ya está en vigor, no depende de las personas que contrataron o venir y realizamos un contrato, por ejemplo, de arrendamiento. Y hoy decido que no quiero pagarle, yo soy la arrendataria y no le voy a pagar al arrendante. Entonces digo, bueno, no le pago y que vea él qué hace. Depende que yo puedo decir, mire, no le pago y no le pago y no le pago y no voy a hacer nada y la señora no puede hacer nada, la dueña de la casa. ¿De conformidad con la ley es así? No. No, porque hay una norma jurídica que se determinó que si yo no le pago, la persona me puede demandar por un juicio de desahucio. Y también para que le pague, porque son dos procesos. Entonces, no depende si yo quiero o no cumplirlo. A eso se refiere. El segundo elemento que son similares es que los sujetos obligados pueden ser particulares como órganos de Estado o entidades. Y en la ley también los obligados pueden ser tanto los particulares como un órgano de Estado. Es decir, que un particular extranjero puede venir y hacer un contrato con una entidad de Estado o con un particular cualquiera. Requieren para su aceptación en forma el tratado casi siempre de forma escrita, a excepción de aquellas obligaciones o costumbres internacionales que se han venido dando y que se han cumplido sin que hubiera un tratado. Eso también lo establece la ley de los tratados y entre el articulado que les dejé puesto, ahí está eso. Y en la ley se requiere, en la mayoría de casos, su aceptación escrita. ¿Por qué decía que la mayoría de casos también, en el caso del tratado, se recuerda que dijeron que está la aceptación tácita y la aceptación expresa? Entonces, la diferencia entre los tratados y la ley. El tratado es bilateral o plurilateral por los estados parte o organizaciones internacionales que lo suscriben. La ley es unilateral en virtud de que el Estado la promulga como ente soberano a través del organismo legislativo. El tratado puede engendrar obligaciones entre particulares y órganos de Estado. Sin embargo, las obligaciones principales que originan están dirigidas a Estado, es decir, a las personas jurídicas estatales íntegras y no solo a sus órganos. La ley es nacional, la ley engendra obligaciones para los particulares que estén comprendidos en la ley y a órganos de Estado conforme a la ley. ¿Hay controversia entre tratados y las leyes? Sí. Cuando una relación jurídica puede estar contenida en un tratado y leyes es opuesta, es decir, antagónicas, ahí nos vamos a la ley del materialismo histórico, que hay fuerzas antagónicas, fuerzas que están en contra, que chocan, y las materiales reguladas coinciden y se deben resolver la preeminencia de una o de otra. Para el jurista J. Penigoyet y José
Ramón de Arregüe y Arrey resolvieron la cuestión de preeminencia a favor de los tratados internacionales basándose en el carácter bilateral de los tratados y la naturaleza unilateral de las leyes, que si bien la voluntad que si bien la voluntad es unilateral de un Estado, puede modificar la ley. El tratado para su modificación, extinción, requiere la concurrencia de las voluntades de todas las personas que intervinieron. ¿Por qué esto es importante para ellos? Porque decían, miren, al crear una ley, un órgano legislativo puede venir y crear la norma jurídica. Pero ¿qué es lo que pasa? Para derogar un tratado, no puedo decir yo Estado de Guatemala, deroguen el tratado de, eh, de la ciudadanía. ¿Puedo yo decirlo? Yo lo puedo decir, puedo firmar una solicitud, pero ¿qué me van a decir? Momento, señor Estado de Guatemala, y momento, licenciada Gretel. Usted ya leyó la ley de los tratados y las obligaciones que conlleva firmar un tratado. Usted en algún momento cuando firmamos ese tratado vino y estableció, denunció que no podía cumplir con algunos artículos de esta ley. No. Ah, bueno, entonces, ¿en base a qué cree que nosotros vamos a derogar su ley? Gracias, Marisela, lo voy a tomar. Entonces, no. Por eso es que ellos consideraban que era más importante el tratado, porque el tratado tienen que ponerse de acuerdo todos los estados o todas las entidades internacionales que participaron para derogarlo. El criterio de prelación deriva de la postura que se adopte en comparación entre el derecho internacional privado y el derecho interno, y las relaciones internas entre estados en ocasiones se establecen o se van a establecer las soluciones contrarias. Entonces ellos dicen, mire, nosotros como juristas internacionalistas consideramos que esto es lo mejor. Sin embargo, la historia nos ha demostrado también que a veces se da a la inversa. ¿Por qué? Porque por situaciones de, por ejemplo, el típico estado. Estados Unidos a veces firma o no firma convenio. Y a veces firma convenios y de todos modos no los cumple. Entonces ellos dicen, no, un momento, mi ley interna implica tales y tales situaciones y aplico estas. Ese es un claro ejemplo. Entonces, ahí hay una prelación o una diferenciación entre lo que hemos dicho. Es necesario también que podamos entender que el derecho interno y el derecho internacional pueden estudiarse desde las proposiciones de la teoría dualista y monoísta. La primera la distingue y la segunda las puede igualar. Y por eso era que me interesaba este día poder ampliar con ustedes. La teoría dualista fue pensada, y también hay que reconocerla, que también ha sido sostenida por autores como Triefel, Ancelotti, que es italiano, Wally, Charles Rousseau. Establecen un doble orden jurídico, el interno y el internacional, basándose en las diferencias entre ambos. Y por eso quería hacerles los cuadros comparativos. El derecho internacional privado, la fuente del derecho internacional es bilateral o plurilateral, no puede ser unilateral. El ordenamiento interno es unilateral porque solo lo crea el organismo legislativo. Regulan relaciones entre Estados o entre particulares como órganos soberanos de Estado. Regulan relaciones entre particulares o entre órganos del Estado y particulares. La norma internacional obliga por la aceptación del Estado obligado. En el derecho interno, la norma obliga por la imposición del poder soberano, es decir, de este poder legislativo al que nosotros le damos esa representación para que cree normas jurídicas en beneficio de la población. Entiéndase que muchas veces no es tan en beneficio. En el derecho internacional, la competencia del tribunal deriva del sometimiento voluntario del Estado. En el derecho interno, la jurisdicción es obligatoria
Y eso lo podemos ver en el artículo 203, 204 y 212 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y los artículos 57, 58 y 113 de la Ley del Organismo Judicial, que parafraseando establece que la justicia se impartirá por los jueces y que es indelegable. Lo mismo se establece en la Ley del Organismo Judicial. El desacato a la norma jurídica internacional trae consigo sanciones imprecisas o permanecen impunes. Eso hoy por hoy no es tan cierto, porque eso es lo que ellos decían en aquel entonces. ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos con una norma jurídica y internacionalmente? ¿Qué nos pasa? Internacionalmente nos aísla y sin el apoyo económico, por ejemplo, ¿se recuerdan que Cuba tenía por parte de Estados Unidos ciertas limitaciones? Los bloqueos económicos. Y un país en vías de desarrollo, bueno, antes se hablaba que éramos un país subdesarrollado en sociología, pero ahora nos dicen más bonito, está un nombre así con mejor título que dice en vías de desarrollo. Vamos en vías de desarrollo, vamos, el tiempo nos lo dirá. Yo podría decir que los tigres asiáticos sí fueron en vías de desarrollo y se desarrollaron, pero yo veo que en Guatemala seguimos en vías de desarrollo, pero no logramos desarrollarnos como quisiéramos o como deberíamos. Ojo, y no es porque no haya riqueza, riqueza hay, pero está mal distribuida y mal empleada por los artículos 203, 204 y 212 de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 57, 58 y 113 de la Ley del Organismo Judicial, compañero. Y en el caso de las normas internas, el desacato de las normas internas produce el movimiento de órganos de ejecución que constriñen o obligan al cumplimiento de la debida conducta o su ejecución. Ahora, la teoría monista. Esta teoría ha sido defendida por los juristas Hans Kelsen, el creador de, a ver si se recuerdan, la pirámide de Kelsen. Él crea su libro de Teoría Pura del Derecho, donde dice que todos los elementos que no sean los elementos jurídicos no deberían de estar dentro de la teoría del derecho, y por ende los económicos, los sociales, todo eso lo debíamos de sacar y solo que sea puro derecho. Por eso a él se le considera un positivista, y esta teoría positivista de él ha sido atacada por estos elementos que él quiere desasociar algo que el ser humano lleva intrínseco. Y también por Bedros, Excel y Cons, sosteniendo un punto de vista contrario a la teoría dualista. Ahora les voy a preguntar, permítanme, hoy sí quiero abrir un poco más todos los compañeros para poderlos ver, y vamos a preguntarle. Freddy Armando Porón, cuénteme, para usted, a ver si se recuerdan cuando vio Filosofía del Derecho, ¿de dónde es Hans Kelsen? Y no se preocupe porque casi nadie me contesta dónde es, pero como yo soy profesora de Filosofía del Derecho, sí me gusta para que sepan a la hora que en cualquier momento en una discusión jurídica estén interactuando con más personas, ustedes sepan. Freddy Armando, ¿escucha? ¿Perdón? Es austriaco, muy cierto, porque muchos me contestan que es alemán. Estudió y dio clases, es austriaco, exacto, bueno, él estudió y dio clases en Alemania, pero como Alemania, incluso la Primera Guerra Mundial deviene de una situación que se da en Austria y con el príncipe Alejandro, pero es austriaco. Entonces, sin embargo, muchos, incluso me pasa con abogados que me dicen, no, vos estás mal en derecho. Mira, Hans Kelsen era alemán, sí, estudió en Alemania, dio clases en las mejores universidades alemanas, tiene muchos escritos, y Austria y Alemania se consideraban que era un imperio y debían de estar unidos, y han sido como una unión muy íntegra de estos dos estados, que era lo que quería hacer el Tercer Reich, unir a Austria, Alemania con todos los territorios que iban conquistando. Pero esta teoría
sosteniendo un punto de vista contrario a la teoría dualista. Consideran que el derecho interno y el derecho internacional no difieren por las siguientes circunstancias. Ellos dicen, momento, eso que ustedes están diciendo de que son cosas distintas, el derecho internacional privado y el derecho privado, el derecho interno, no es cierto. Ambos regulan las conductas de los individuos de una comunidad, dicen, momento, porque las normas jurídicas en ambos derechos son mandatos que obligan a su destinatario, porque las normas jurídicas de ambos derechos son manifestaciones de un solo concepto de derecho. Y entonces seguimos con ese problema. La costumbre internacional, como estableció el jurista Oppenheimer, que la norma jurídica internacional tiene como fuente directa el consenso de estos Estados miembros o de la comunidad de las naciones y que el consentimiento puede exteriorizarse tácita cuando el Estado se comporta como se hubiera comportado si hubiera consentido o expresamente cuando firma el convenio. La costumbre internacional es una manera de crear normas jurídicas internacionales que atañen actos externos que hacen presumir el consentimiento de los estados. La forma de comportamiento reiterada conduce a interpretar un consentimiento tácito del estado con una regla jurídica que le conceda derechos o le fija obligaciones. Estos comportamientos que se van haciendo de forma reiterada, entonces, ¿qué sería? Costumbre internacional. Y entre ellas está precisamente este principio básico de pacta sunt servanda y jus cogens, que les había dicho en la clase anterior. Quería ver si alguno se acordaba del jus cogens, pero son principios que se han venido dando. ¿Por qué? Porque les decía, el derecho internacional privado se viene estudiando más o menos desde el siglo XIII, desde que empiezan a estar. En la próxima clase ya vamos a ver las escuelas estatutarias que empiezan a hablar de ese derecho romano, lo empiezan a estudiar. Los países vencidos habían aceptado, el país vencedor, nuevos imperios consideran de que dejarle sus normas jurídicas o todo el ordenamiento jurídico romano que les había imperado, y entonces se crea una doble regulación, el estatutario y también las otras reglas que se debían de observar, de ser observancia general. Entonces, esta reiterada costumbre va a conducir a fijarles obligaciones. La costumbre internacional requiere de los mismos presupuestos que explique el corpus y el ánimo. Cuando hablamos de corpus, es el cuerpo y el ánimo, el comportamiento. Aquí no estamos hablando del cuerpo, el comportamiento y el corpus, la forma en que se ha estado hablando, y el ánimos, quisiera decir que es un elemento objetivo y uno subjetivo, que es lo que les había dicho, que era la inverata consentudo y el opinion juris su necessitatis. El elemento objetivo tendrá la variante de que la repetición del acto se referirá a la conducta de sujetos internacionales, y el elemento objetivo, que la convicción de la obligatoriedad la posean los sujetos, los estados. Por favor, léanme el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia. Si alguno lo tiene, ya casi estamos llegando a la próxima clase para el día, terminando la clase de hoy. Ya solo nos quedaba una presentación. No sé si la terminamos o creo que yo les estoy robando algunos minutos de la clase de, no sé qué clase les toca posteriormente. Derecho tributario. Esa es una clase bastante cargada. Entonces, bueno, la jurisprudencia internacional, para que se pueda indicar que hay jurisprudencia internacional, se necesita que existan tribunales internacionales que tengan a su cargo la solución de los conflictos que surgen con motivo de la vigencia espacial simultánea de normas jurídicas de más de un Estado. El jurista Belplacet, en su libro Derecho Internacional Privado, considera que a la jurisprudencia internacional puede dimanar de los tribunales internacionales y de los tribunales nacionales extranjeros. Esta última es jurisprudencia nacional, aunque contemplada desde otro país. Es decir, ustedes pueden contemplar cuál es la jurisprudencia que tienen otros países. Compañeros, hasta acá, les dejo la presentación. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes.
Que descansen. Gracias de verdad por su atención. Ya me estoy sintiendo mejor. Creo que fue un conjunto de condiciones de todo lo que me dijeron ustedes, pero algo me sirvió. Diría mi abuelita, pero descansen mucho, cuídense mucho. Dense cuenta que los niveles de contagio siguen altos. Y lo primero es, mire, ustedes pueden tener toda una vida y hacer todo lo que quieran, pero si no tienen vida no pueden hacer nada. Gracias, licenciada, que siga mejor. Una buena noche. Descanse, buenas noches. Descanse, licenciada.